¿Por qué dices que el PP es ultra? ¿No te parece que ahí debe haber gente valiosa? Cada vez menos. El PP se ha acercado cada vez más a Vox porque ha sentido que allí es donde puede seguir existiendo. Utiliza las técnicas de Vox, las acusaciones delirantes, enloquecidas, absolutamente caprichosas, ¿no? Donde se presenta a su único oponente real en España, el Partido Socialista, con una tropa de comunistas que van a robarse a los niños y a violar a las mujeres y a quitarle sus casas a la gente. O sea, es absolutamente delirante. Te llaman comunista a tu cara y dices tú, pero tú eres imbécil. Encima que nosotros ponemos los muertos cuando los comunistas se ponen a matar gente. Es que no. Pero de otra manera no tienen asidero en las votaciones. Su historial brutal, sobre todo desde hace 20 años, vamos a hablar del 11M, su historial de corrupción, su historial de inservibilidad, su historial de inutilidad para las necesidades de la gente, solo por sí mismo no les da un triunfo electoral. El triunfo electoral se obtiene a través de la denigración y el odio al PSOE. No es a favor de, es en contra de. Y sí, el PP cada vez está más ultra. Y yo me acuerdo, el primer día que me di cuenta de esto fue en un pequeño enfrentamiento en el ayuntamiento aquí en Gijón, cuando uno de ellos, si mal no recuerdo, Pedro algo, cuando habían perdido unas elecciones y estaban pasando cosas progresistas en su alrededor, dijo, terminando un pleno del ayuntamiento, esto es culpa de su puta democracia. Dije yo, ahí está. El PP finge democracia porque le conviene, pero estaría mucho mejor una dictadura. Procede del franquismo. Procede de la Alianza Popular de Fraga, con la que Fraga finge democracia para poder seguir sobreviviendo, para mantener vivo las esperanzas del franquismo. No es otra cosa. El Partido Popular es Alianza Popular, es Fraga y el franquismo. Y siempre han tenido ese puntito de... Está bien la democracia, pero sería mejor si volviéramos a la dictadura. Sería mejor si no ganaran los votos estos de izquierda malditos. Y el PP, dentro del Partido Popular Europeo, que dialoga y concuerda y acuerda cosas con el Partido Socialista, con el Grupo Popular, con el Grupo de Socialistas y Demócratas, de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, y se gobierna así, dialogando y negociando, le ha parado los pies varias veces al PP, porque su actitud en España no la entiende. Porque no puedes tener un país donde prácticamente 50 y 50% votan por dos partidos y que estos dos partidos no puedan dialogar para tener algo positivo. Porque el único objetivo del PP es acabar con el PSOE. En palabras del que fuera su ministro de Hacienda hoy en la cárcel, que se caiga España, ya la levantaremos nosotros. Hombre, y me parece que el PP no es ultra. Ah, mira, sí, me está siendo aclarado. David del Castillo dice que el que dijo que caiga España ya la levantaremos nosotros fue Montoro, que no ha acabado en la cárcel. El que está en la cárcel es Rato, sí, con el otro, con Bárcenas. Montoro no está en la cárcel, pues debía estar. Pero sí lo confundí con Rodrigo Rato, efectivamente.